Si alguien les puede abrir, pero solo para que recojan sus cosas. Bueno, sí, solo recogen sus cosas y se pueden ir. Están aquí en la facultad, pues, o sea, no olvides de la alcance. Estaba mejor por el piso, me tuve que transportar hasta eso, ¿no? No me acuerdo. Una pregunta que me están haciendo acá es que muchas veces los pacientes llegan a la clínica y desconocen que están enfermos, ¿sí? No van con el médico, pero ese es nuestro sistema de salud, pura mierda, perdón por la palabra, ¿sí? Pero es porque a mí ya me enojaron esto. Pero también me enojan nuestras autoridades, ¿sí? Todo es robar en este país. Ayer platicando con la anestesióloga me decía, mire, sería ideal que aunque sea un ministerio bueno hubiera en Guatemala, uno, o que fuera de educación, y le digo, no puede ser que usted pida de educación si usted está en salud, ¿verdad? Entonces, bueno, pues alguno, me decía, o el de comunicaciones, o sea, tener buenas carreteras, pero ¿cómo es posible que uno pueda perder su vida uno metido en el tránsito? Fácilmente son 3 horas metido en un vehículo al día, ¿sí? Tanto venir temprano en la mañana, movilizarnos después en la tarde, o si no son ustedes, sus papás o algún familiar, que no es posible que usted, Marta, vive en Antigua y no puede vivir allá porque son 45 kilómetros que si pudiéramos manejar a 80 kilómetros por hora en menos de 45 minutos podríamos estar acá, ¿sí? Y a veces son 2 horas o 3 horas para ir ahí. O nos queremos ir al puerto para distraernos el fin de semana y ya se nos fue media mañana venir. Entonces no es posible, de verdad que no es posible que tengamos autoridades tan ineptas, ¿sí? O tan buenas que son para poder robar, porque para eso sí sirven, ¿sí? Entonces, teniendo malos ministerios y una mala base de educación o de salud, nuestros pacientes no tienen la oportunidad de ir a un hospital y llevar buenos controles, y por lo tanto muchas veces desconocen que padecen alguna enfermedad. Entonces, ese es el problema, que nuestros pacientes crean que están sanos y no nos dicen que están enfermos. Por eso es de que es importante el cuestionario largo que les comenté de la ADA, porque tal vez el paciente no sabe que padece la enfermedad, pero al hacer un montón de preguntas nos pueden descubrir qué pueden tener. Por eso es importante cuestionar. Independientemente si es el corto, pero tenés que tomarte más tiempo para sacar la información, o con el largo, pues venir y sacar la información a los pacientes, ¿sí? Pero entonces tenemos ese inconveniente. No sé si este medio respondiendo. Y la otra cosa es que si me ha pasado a mí, les aseguro que lo más seguro es que no encontré eso, porque los pacientes no te cuentan qué es lo que está pasando, y a pesar de que vos te tomás tu tiempo y tratar de perdonar, muchas veces o desconocen o no te quieren decir y te ocultan posibles datos que te puedan llegar a una enfermedad. Y nuestro objetivo no es que nosotros lo diagnostiquemos. O sea, yo lo único que quiero es que ustedes digan, por lo menos que digan, este paciente no está bien, mandémoslo a consulta. ¿Sí? Y ustedes se han quitado muchos de dolor de cabeza sabiendo que ese paciente tiene eso. Yo les comenté a ustedes que tuve una mala experiencia esta semana y que por eso voy a hacer una sedación el día viernes. Le comenté ayer a la anestesióloga porque ella va a estar conmigo el día viernes y vamos a hacer la sedación de este muchacho. Y me dice, mire,
como es diabético y posiblemente se le bajó el azúcar durante el procedimiento que él estaba haciendo y por eso le cayó la presión arterial, por eso estaba pálido, por eso tenía náusea, quería vomitar, entonces le vamos a poner un suero usado, ¿sí? Para subir los niveles de azúcar. Pero ¿qué pasa si el paciente es diabético y le estamos subiendo los niveles de azúcar? No se nos muere, ¿sí? Un paciente puede tener 300, 400, 500 de glicemia y no se les va a morir, pero sí se les va a morir si su glicemia está baja, ¿sí? Lo normal es entre 70 y 100, ¿sí? Pero si les baja 40 y pico, el paciente puede entrar en un shock y se muere. Entonces, si ustedes tienen un paciente diabético y lo van a atender, ¿qué tienen que hacer ustedes? Que el paciente haya comido previamente que ustedes lo van a atender. Porque es más peligroso un bajón de azúcar que una elevación transitoria de esta misma. ¿Sí me captan? ¿Sí? Y eso lo vamos a profundizar cuando estemos viendo el tema sobre glicemia. ¿Sí? Pero era solo un paréntesis. Bueno, entonces estamos viendo lo que es el oxímetro. Otra cosa, al paciente sedado se le tiene que administrar oxígeno. ¿Sí? Y vamos a ver cómo se le administra el oxígeno. Porque no vamos a utilizar una mascarilla en la cual no podemos ver dentro de la boca del paciente. ¿Sí? Tiene que ser cánulas nasales o los cachitos. Deje de estar fotografiando eso. Le voy a dejar el libro y lléveselo y ustedes toman fotos cuando quieran. Ponga atención. No le vamos a poner una mascarilla, ¿sí? Sino que le vamos a poner cánula binasal en la cual tengamos nosotros acceso a la cavidad oral. Pero eso, como les digo, lo vamos a ir discutiendo. ¿Qué más tenemos? Bueno, si tiene el sensor, hay un monitor que le está tomando la presión arterial al paciente. Yo no sé si salió en una fotografía con... Ahí está el asistente que les digo que es bien picas. Y es bien alta, ¿verdad? Entonces, hay un monitor que se le está tomando la presión arterial, la oximetría y la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y todavía la anestesióloga siempre carga un monitor por si el mío en algún momento se llegara a arruinar, hay algún otro, ¿sí? Entonces, ahí uno tiene que prever muchas situaciones. ¿Qué más? La posición no es totalmente supina, ¿sí? Se les trabaja, o al menos eso he aprendido en el tiempo que yo tengo de estar trabajando con pacientes con sedación, de tenerlos ligeramente sentados para que no vayan a aspirar muy fácilmente el contenido en boca. Por ejemplo, saliva, agua, porque nosotros estamos irrigando, o que a ustedes se les zafe la pieza cuando ustedes hicieron la extracción, porque muchas veces, tal vez a alguno le ha pasado que está haciendo una extracción y brinca la pieza dentro de la boca del paciente, otras veces brinca afuera, pero se puede ir a orofaringe y si está totalmente acostado el paciente se puede ir hacia las vías aéreas y complicarnos. Y también vamos a ver qué hacer si en dado caso sucediera eso. ¿Sí? Y si se dan cuenta, estaba con el uniforme negro de hierro, o sea, si es cuerpo de hierro. Vamos a ver. Nos habíamos quedado acá el día de ayer con lo que es la frecuencia cardíaca. Y les había comentado lo de mi hijo que le había pasado, que él manejaba frecuencias muy bajas, pero y eso lo van a ver ustedes en pacientes que sean deportistas de alto rendimiento. No se asusten si tienen algún paciente que hace deporte que maneja 50 frecuencias por minuto, y va a ser normal para ellos. Ahí está la presión arterial, que es importante que la tomemos. Y la presión arterial, ¿quién nos da la información? Nos lo da el gasto cardíaco, ¿sí? Y la resistencia vascular periférica. ¿Está claro? Ya que está claro, dígame qué es gasto cardíaco.
Gasto cardíaco es la cantidad de sangre bombeada por el corazón en la unidad de tiempo. Entiéndase, 1 minuto. Entonces, la presión arterial va a estar dada por la cantidad o volumen de sangre que inyecta el corazón en la unidad de tiempo, y la resistencia vascular periférica, que fue el ejemplo que les dije yo, que si tenemos una manguera y cerramos, ¿sí?, ahí va a haber mayor resistencia porque estamos evitando que pase el flujo de líquidos. Entonces, al aumentar la resistencia, en este caso, si hubiera una vasoconstricción, aumenta la presión arterial. Al contrario, si hay una resistencia y quitamos el dedo, baja la presión y es exactamente lo mismo en el cuerpo. Si se dilatan las arterias, baja la resistencia vascular periférica y bota la presión arterial. Entonces, la presión arterial está dada por estos dos elementos. Lo normal es menor a 120, de 80, eso no de veras está en el límite. La prehipertensión arterial, e incluso creo que ya están viejitos ustedes. Se los voy a actualizar para la siguiente clase, así lo voy a buscar bien, porque creo que este año acaban de variar los valores de la Asociación Americana del Corazón. Entonces, y lo leí en el artículo y no lo puse, pero sí creo que son menores los valores que están acá, pero se los voy a traer. La frecuencia respiratoria es otro signo vital que tenemos que ver, y los monitores nos dicen cuántas veces respira el paciente por minuto. ¿Sí? Y no es porque le pongamos algún sensor al pecho al paciente, sino que sencillamente la frecuencia cardíaca se altera cada vez que uno respira, y eso lo detecta el monitor con los cambios eléctricos que suceden dentro del corazón. Entonces, el monitor lo percibe y nos da la información. El número de respiraciones varía entre 14 y 20 por minuto. Al aumentar la frecuencia, ¿sí?, es la taquipnea o la bradipnea si está por debajo de estos 14. Y vamos a ver qué le sucede al paciente cuando hay estas alteraciones y qué vamos a hacer para que el paciente vuelva otra vez a sus niveles sanguíneos normales, porque la respiración afecta el calcio, el oxígeno, el CO2, entonces hay cambios metabólicos dentro de la sangre. Y la frecuencia va a variar también. Entre más pequeño es un niño, su respiración es más rápida, y entre más grande va disminuyendo. Y clasificación de la ASA, y eso lo vimos en tercer año cuando les digo de los anestésicos. Si no fío fue el doctor Parreras, nos estuvo quedando acá. Pero sí saben qué es la clasificación de la ASA. ¿Qué es la clasificación de la ASA? No que significa lo que es la ASA. Exacto. Y es una valoración que nos permite comunicarnos fácilmente, aunque no supiéramos hablar el mismo idioma que el médico que lo evaluó, pero que nos dijera, mira, lo pusiera ahí, ASA 1. ASA 1 va a ser lo mismo aquí en Guatemala que en Estados Unidos, que en Europa, sigue la misma numeración. Entonces nos dice que es un paciente totalmente sano, sin ningún riesgo quirúrgico. Siempre hay riesgos en cualquier cirugía, pero no riesgos sistémicos del paciente. Entonces tenemos clasificación que es de la Asociación de Anestesiología de Norteamérica, que desarrolló esta clasificación, que nos cataloga el estado de salud de los pacientes de una forma abreviada, clara, y lo que les digo es universal. Es lo mismo aquí que en cualquier otra parte del mundo. Cuando ustedes manden una interconsulta y ustedes le ponen que necesiten evaluación del paciente porque van a hacer tal procedimiento, el médico internista tiene la obligación de ponerles a ustedes: el paciente está normal o está alterado y su clasificación ASA es tal.
Si no lo tienen que pedirle que le manden una presentación. Ustedes ya interpreten eso, pero tiene que estar presente. Todo va a ser médico legal. Entonces ustedes tienen que quedar así. Si pasó algo, es que quiere decir que está bien. No, pero es que es fase 2. ¿Qué sé yo? O sea, todo tiene que estar bien especificado. Entonces acá tenemos pacientes fase 1. Es un paciente que físicamente, pero fíjense bien acá, física y psicológicamente, o sea, el estrés psicológico también está dentro de los parámetros normales, ¿sí? O sea, no es un paciente totalmente ansioso, porque hagamos de cuenta que el paciente no tiene ninguna enfermedad sistémica, pero es tan ansioso que ya no es ASA 1, es ASA 2. Porque su nerviosismo lo va a afectar tanto que el paciente puede cambiar durante el procedimiento. Entonces, es un paciente sano física y psicológicamente, no presenta enfermedades y el riesgo quirúrgico es mínimo. ¿Sí? Estos pueden ser atendidos sin ningún problema. ¿Y cuándo los podemos atender? En cualquier momento del día, ya sea mañana, puede ser en la tarde, puede ser en la noche. ¿Sí? Y cualquier día de la semana. ¿Cómo así? Ahí van a ver. Pacientes cardiópatas, ¿qué días lo atenderían? Lunes es el peor día porque generalmente se infarta un día lunes, ¿sí? Es el día estadísticamente donde más ataques cardíacos hay. Porque el estrés, después de haber venido del fin de semana que descansaron y el estrés del resto de la semana, llega la ansiedad. El viernes es mal día porque el que llega mal es el médico. Ahora bien, miércoles. y esto es cierto, un estudio que acabo de ver decía que el peor día de la semana para que ustedes vayan, si ustedes son pacientes y los van a someter a una cirugía, ¿qué día creerían ustedes que es el peor? Viernes o fines de semana. Ahora, ¿por qué? Y no es porque el médico esté pensando en que el viernes y se va a ir a echar las chelas, sino porque el número del personal dentro de los hospitales disminuye porque hay menos personal de enfermería fines de semana porque les pagan más que las personas que trabajan en la semana. Entonces, por ejemplo, un día domingo que se paga más porque es día de descanso. Entonces, el número de enfermeros, usted va a un hospital el día domingo, hasta más. No hay aquel movimiento, hay menos médicos y todo. Entonces, la mayor cantidad de complicaciones postoperatorias se dan esos días, porque están menos pendientes de los pacientes. Podría ser lunes, martes, menos, se acercamos al fin de semana. Solo para que lo tengan en mente, si se van a hacer una cirugía electiva, no busquen fines de semana, a menos que sea quirúrgica. Es que me estoy muriendo una apendicitis y voy a esperar. Y hace pelar ustedes para uno, ¿sí? Ahora bien, tenemos a Caballo, está Marian ahí sonándose también. Ahorita Marian ya no es paciente ASA 1, ¿sí? Porque ya se pasó el Kleenex en la nariz. Cualquier paciente ASA 1, ¿sí? Pero tiene gripe, algo tan sencillo, ya pasa a ASA 2. Entonces, ASA 2 es un paciente con una enfermedad sistémica leve, ¿sí? Leve. Por ejemplo, infección de vías aéreas superiores, paciente con asma controlado, diabetes mellitus 2, bien controlada. Aunque no es enfermedad, el embarazo, ¿sí?, se clasifica como riesgo ASA 2. O sea, la doctora Irene, ¿sí?, es una paciente ASA 2. Ahora, si está embarazada y tiene unas cuantas horas de embarazo, eso no se considera un riesgo. ¿Estamos claros ahorita con la clasificación? ¿Sí? Paciente con diarrea, por ejemplo, pero es una diarrea de un par de días, también ASA 2, ¿sí?
ya está descompensando. Ahora, si ya lleva una diarrea de 5 o 6 días y hasta el cambio, ya no se dos, posiblemente ya estamos hablando de otra clasificación. Paciente ASA 3, pacientes con enfermedad sistémica grave, pero que no les incapacita para movilizarse. Por ejemplo, aquel paciente asmático que, a pesar de que se toma sus medicamentos, le dan ataques de asma, sí lo incapacita en algún momento, ¿sí? Pero él generalmente anda deambulando. Entonces, por ejemplo, una asma de esfuerzo que se pone a correr un poquito y ya le da un ataque de asma, o diabetes mellitus 2, o sea, no insulino dependiente, ¿sí? No controlado, la epilepsia no controlada, o diabetes tipo 1 que es insulino dependiente, bien controlado. Angina del pecho controlado, estado post-infarto y el accidente cerebrovascular con más de 6 meses. ¿Por qué ponemos el tiempo de 6 meses? Porque aquel paciente que sufrió un infarto agudo al miocardio o que tuvo un accidente cerebrovascular, ¿sí? En los primeros 6 meses tiene de 3 a 4 veces más posibilidades de un reinfarto o de otro accidente cerebrovascular. Entonces, por eso es de que los pacientes postinfartados, con poquito tiempo de haber sufrido este cuadro, no los vamos a atender en la clínica dental. ¿Sí? Y por cierto que tengo una paciente que no quisiera ver, que llegó hace como 15 días y la mandé con el médico para que me haga una evaluación porque necesita unas extracciones, pero ya tuvo un infarto hace 2 años. Es diabética, dice que controlada, pero para eso la mandé. Ha tomado bifosfonatos. Entonces, o sea, tiene un montón de cosas, pero sí hay necesidad de atender. Yo le dije, mire, se le va a hacer la extracción y posiblemente le va a dar algún crecimiento óseo de tipo una necrosis, una osteonecrosis. Pero es riesgo-beneficio, ¿verdad? Ustedes es peor tener ese proceso infeccioso activo ahorita y si no se trata, porque ya no se le puede hacer nada a la paciente, pero ahí va. Entonces, les van a llegar pacientes bien fregados. Este pacientito también de enfermo estaba, pero lo pintan mal. Hasta 4. Lo peor es que ya tampoco van a hacer mis fotos ni los que van a hacer aquí. Es aquel paciente que no puede ni subir planas en un segundo nivel sin hacer un descanso. Diabetes tipo 1, o sea, insulino dependiente, no controlado. Infarto agudo de miocardio o un accidente cerebrovascular en menos de 6 meses antes. Fíjense que antes había una señora que trabajaba aquí en la biblioteca, joven, había tenido sus 30 y pico de años, pero con exceso de peso y de tipo mórbido, o sea, eso de que ella no se tardaba menos de media hora para subir las gradas de aquí al tercer nivel y trabajar en la biblioteca, pues porque no le buscaron un trabajo en información, posiblemente en el primer nivel del otro edificio. Ella tenía que subir todas esas gradas. Subía, ella ni siquiera no llegaba al descanso entre los pisos, sino que subía tal vez unas 3 gradas y se quedaba respirando. Subía otras 3 gradas y se quedaba respirando. Ella, aunque nunca hubiera tenido un infarto, ¿sí? Pero solamente con el hecho de no poder subir la grada de un solo, ¿sí? Se consideran pacientes incapacitados. ¿Sí? Es hasta 4. Entonces, si le llega un paciente y llega agitado, no, ni siquiera fueron, o sea, ni siquiera con subirse el segundo nivel, sino que no pueda caminar más de 100 metros planos. Caminar, no estoy diciendo que corra, 100 metros planos y que llegue agitado, ya se considera enfermedad incapacitante. Eso es bien importante, ¿sí? Y ténganlo en mente porque ya la clasificación del paciente varía. ¿Y eso de qué nos interesa? Vamos a ver, ¿sí? Pero es bien importante que ustedes sepan eso.
El paciente ASA 5 es el paciente moribundo que no se estima que sobreviva más de 24 horas. Hay pacientes que están en intención, pero si les dicen, mire, están en intención solo porque estamos viendo, ese no, es el que no se estima que va a sobrevivir más de 24 horas. Y no es así. Y tenemos el ASA 6, que es aquel paciente que tiene muerte cerebral y solamente están esperando que muera para poder donar un órgano. Lamentablemente aquí en Guatemala no tenemos ese hábito, esa costumbre. Yo antes mantenía un carnet donde si me pasaba algo y mi familia sabía que pudieran utilizar mis órganos para podérselos dar a alguien más si yo ya no podía, ¿sí? Pero, o sea, ahorita ya no tengo ni la edad, ya no sirve de nada, ya no van a recibir nada, ya no sirve. Entonces, pero todavía las reglas más o menos funcionan, ¿sí? Pero en muchos países sí, hasta en las licencias está, donador de órganos sí o no. Entonces, vale la pena pues, porque uno no sabe quién pueda estar esperando una mejor calidad de vida y uno ya va para afuera, ¿verdad? Entonces, esos pacientes ASA 6. Bueno, ahora ¿para qué nos sirve todo esto? Pacientes 1, 2 y 3, ¿sí?, son candidatos para tratamientos dentales dentro de la clínica dental. Pacientes ASA 4, que eran aquellos incapacitantes, ¿sí? Hagan de cuenta que llegó la señora que no podía ni subir las gradas, no le van a trabajar un cuadrante completo, porque peor si le tienen que poner el dique de goma, menos posibilidad de respirar va a tener, la ansiedad que le pueda generar a la paciente el haber llegado. Entonces, con ellos tenemos que modificar nuestros tratamientos, ¿sí? Pero el paciente ASA 4 generalmente van a ser tratamientos muy cortos que son paliativos, porque no tiene dolor, aliviarlo. Tratamientos de muy corta duración y siempre se tienen que realizar interconsultas médicas con este tipo de pacientes. Posiblemente no le van a poder trabajar en posición supina, sino que va a estar semisentado, porque si le pone en posición supina no va a poder respirar por la presión de los órganos sobre el diafragma y se imposibilita la respiración. O sea, poniendo ejemplos, ¿verdad? Pero por eso es importante que sepamos la clasificación de los pacientes. Y algunos pacientes ASA 4, ¿sí?, hasta posiblemente los tenemos que trabajar dentro de algunos sanatorios, ¿sí?, o un hospital. Y pacientes ASA 5, ¿será que podemos llegar a atender? Sí, fíjense que en una oportunidad llegó un paciente a la clínica, él era paciente, cuando llegó a la clínica, ASA 4, y era una persona muy grande. Incluso eso fue como en el 90 y pico, cuando yo todavía acababa de salir del hospital, 97, a decir. Él había sido de los motoristas que acompañaban a Jorge Rico cuando él salía en Guatemala a hacer sus recorridos y que iban en motos Harley Davidson, y él era de los que manejaban una moto de esas. Había sido guardia de la casa presidencial de Jorge Rico. Es una persona muy mayor, con problemas, ya había tenido ACV, había tenido infarto, tenía daño renal, daño pulmonar, o sea, era una bomba de tiempo. Y cuando llegó la hija con él a la clínica en silla de ruedas y con el oxígeno, el tapito de oxígeno a la par, les dije, mire, si se puede hacer oxígeno, había que hacer un par de extracciones, igual, ¿verdad? Porque es un poco escéptico, pero yo no me arriesgo a hacerlo aquí en la clínica, va a ser en el hospital. Al final se le hizo en el hospital y era un show de esos, se lo estuvo. Habían 2 anestesiólogos, era para sedarlo, no fue bajo anestesia, pero había 2 anestesiólogos. Estaba el neumólogo, que era el que miraba el cuadro, estaba el cardiólogo, y no me recuerdo quién más. Creo que todos cobramos más de lo que yo cobré, ¿sí?
Le salió carísimo, ¿sí? Hospitalizado, estuvo 2 días antes, le hicieron exámenes, se le atendió y después. No, ahorita no, espérame un ratito, ahorita estoy en clase. Yo les di oportunidad, no, espérese. Saquen las cosas. Gracias. Gracias, doctor Cristian. Era un show de esas cosas. Entonces, el paciente había estado previamente para examen de laboratorio, su recuperación, estaba anticoagulado por no sé qué otras razones. Entonces, realmente estaba el hematólogo también metido en esta relación, que no tenían que estar ahí, pero ahí estaban. Y todos sacaron rajo, ¿sí? Entonces, hay pacientes que sí están tan mal y él, estando dentro del hospital, ya no era ASA 4, él era ASA 5, porque no había, inclusive estaba viendo que se quedara en el procedimiento. ¿Sí? Entonces, sí fue bien estresante, se los juro. Sigamos. Fármacos. Ustedes dentro del botiquín de emergencia que tienen que tener dentro de la clínica, vamos a tener que tener medicamentos para contrarrestar alguna situación de urgencia médica. ¿Sí? Por ejemplo, esto es bien importante, la mayoría de urgencias médicas no necesitan el uso de medicamentos. ¿Sí? Pero hay excepciones. Si ustedes tienen un paciente que tiene shock anafiláctico, ¿qué es el shock anafiláctico? No. Sí, pero es tipo de alergia. Es una alergia, ¿sí? Pero es una alergia generalizada con dificultad respiratoria. O sea, eso es lo que tiene que ir de la mano, ¿sí? Dificultad respiratoria. ¿Qué pasa si alguien no respira? Nos morimos. Y existe uno que se llama el ciclo de la vida, o el ciclo de la muerte, creo que es. Son 3 minutos en los cuales tenemos que solucionar una situación de urgencia. Si en 3 minutos ustedes no logran resolver un shock anafiláctico, el paciente se muere. ¿Sí? O bien, alguien que aspira un cuerpo extraño y que no pueda respirar, son 3 minutos y después empieza a haber daño cerebral. ¿Sí? Entonces, acá sí es urgente el uso de medicamentos. En Estados Unidos, en algunos estados no les piden que tengan todo el botiquín que aparece en el libro de Malamer, que ustedes van a ver ahí un capítulo de medicamentos donde aparecen todos. Pero entre los medicamentos que sí tiene que estar, y es en todos los estados, ¿sí? Es la adrenalina y antihistamínico y esteroide, que es para contrarrestar un shock anafiláctico, porque de ese sí no hay vuelta atrás, el paciente se pela. ¿Okay? Entonces, hay excepciones para el uso de los medicamentos y en estas sí necesitamos el uso de medicamentos. Y luego vamos a ver todo lo que es el shock anafiláctico. Cuando ustedes hagan un listado de sus medicamentos, tienen que poner el nombre del medicamento, las indicaciones, o sea, para qué lo van a utilizar. Si tiene que poner contraindicaciones, que aquí no lo puse, efectos secundarios, dosis, y también tenemos que poner cuándo se nos vence el medicamento. Ahora, ¿por qué tenemos que poner todo eso? Porque en una emergencia les aseguro que se les va a nublar el cerebro. ¿Sí? No van a saber qué.
Y capaz el paciente tiene una cosa y ustedes creen que es eso. Ah, no, esto es para otra cosa. O sea, ustedes van a tener un sobre donde está qué es lo que se tiene que, o para qué sirve ese medicamento. ¿Cuál sería el mejor medicamento? El que no usamos, ¿sí? O sea, evitar las emergencias, pero hay situaciones en las cuales sí vamos a necesitar el uso de medicamentos. Presentaciones de medicamentos, ¿cómo pueden ver? Ajá, pastillas o píldoras. Inyectables, ¿sí? Tomado, ¿no? ¿Cuál es la vía más rápida? No. ¿Cuál es la dosis más rápida? Inhalar. Si alguno de ustedes no me levanten la mano, ¿sí? ¿Ha inhalado cocaína? ¿Sí? Aquí la sí está. Los efectos son casi inmediatos. ¿Sí? Por IB, o sea, el no venoso, el tiempo de efecto de los medicamentos es 20 segundos. Inhalado es menos de ese tiempo. Los efectos son rapidísimos. Entonces vamos a ver cómo vienen las presentaciones de los medicamentos. Los fármacos inyectables, ¿sí?, vienen en ampollas o viales. Ya me va a fastidiar ya no a en mis dibujos. Y vienen como una botellita que tiene su cuello delgado, que están diseñados para que los podamos fracturar y sacar el medicamento con una jeringa. ¿Sí? Antes de que ustedes vayan a fracturar este cuello, hay que dar unos pequeños golpecitos en la parte superior, porque aquí se puede quedar líquido acumulado, y al dar esos golpes pues cae la gota o el líquido y ya no llega a la altura o la dosis indicada. Pero si ustedes lo fracturan, se les puede quedar casi que media ampolla metida en esa cosita. ¿Sí? Antiguamente las ampollas estaban hechas de un vidrio bien duro que hasta traían una sierrita. ¿Sí? Y tal vez le van a preguntar a sus papás o a sus abuelitos, y los inyectables traían su sierra. Había que estar aserrando el vidrio y luego se fractura. Ahora traen hasta un indicador de dónde se tiene que jalar y hacia dónde se tiene que jalar la ampolla para poderla fracturar. Les recomiendo siempre utilizar algún paño, ¿sí?, para que no se van a lastimar con alguna pastilla de vidrio. A estos medicamentos vienen en ampollas o viales, es lo mismo, ¿no? Generalmente vienen las ampollas de 1 mililitro, pero hay algunas que vienen de 2 mililitros de volumen. Pero al contenido de esta ampolla o del, ya sea 1 o 2 mililitros, se le llama dosis unitaria o dosis terapéutica. Esto significa que se utiliza toda la droga, o sea, todo el medicamento. Se utiliza toda la ampolla para un paciente adulto. En Estados Unidos se considera adulto a todo aquel pacientito que tiene más de 8 años. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque son unos huilotes que pesan como 90 libras, son grandes. ¿Sí? Ahora aquí en Guate, yo les diría, no utilicemos eso, más o menos de 10 años en adelante. Somos más pequeños, menos peso. Entonces, para un niño, no le vamos a poner la ampolla completa, porque la ampolla completa es para el paciente adulto. Para el niño, estamos hablando entre 1 y 10 años, ¿sí? Aquí dice 8, pero de 1 a 10, aquí en Guate, sería la mitad de la ampolla. Y para un paciente de menos de 1 año, sería la 1/4 parte de la ampolla.
Pero ¿cómo así? Hagan de cuenta que ustedes tienen un pacientito pediátrico que lo picaron un montón de abejas y tiene una alergia generalizada. Todavía no tiene dificultad respiratoria. Ya tiene 10, 11 años, ¿sí? No van a venir ustedes, bueno, pesa tanto y son 12 miligramos por tanto de peso, le va a corregir. No, es una emergencia. Estamos hablando de que si no le administramos el medicamento se nos muere. A ese pacientito, ¿cuánto le tocaría? La ampolla completa. O sea, no tienen que hacer cálculo, solo ya tiene 12 años, ¿cuánto le toca? La ampolla completa de la antihistamínica. ¿Sí? Tiene 6 años, le tocaría, si pesa 30 y pico. No, tiene 6 años, le tocan media ampolla, y solo media ampolla le ponen. ¿Qué vía va a ser la administración? La que sea el medicamento, si ya sea IV o SIM, ¿sí? Pero le tocaría la mitad de la ampolla. ¿Estamos claros? ¿Sí? No es de medir cuánto pesa, no, es cuánto le va a corresponder en una urgencia médica. ¿Sí? Ustedes no tienen que pensar, ustedes tienen que actuar. Obviamente tuvieron que haber pensado, le picaron las abejas, le vamos a poner para el dolor. No, pues o sea, sí tiene dolor, pero se nos está muriendo por la reacción alérgica. ¿Sí? Pero hay excepciones a esta regla, ¿sí? Por ejemplo, la ampolla de adrenalina que viene del conformil, pero solamente se la van a pasar de 0.3 a 0.5 miligramos. O la de efedrina, la ampolla de 1 mililitro trae 50 miligramos, pero solo se necesitan de 5 a 10 miligramos. ¿Sí me captan? La mayoría de medicamentos se administran completos, pero hay sus excepciones. Uno de ellos es la adrenalina y la efedrina. Como este medicamento, la adrenalina, ¿qué efecto tiene la adrenalina en el sistema, en nuestro cuerpo? Deme uno, solo un efecto. Otro, no digan taquicardia. Aumenta la presión arterial. ¿Sí? Damos de cuenta. Se lo voy a poner más sencillo. Les juro que usted se va a saber como 5 por lo menos respuestas que no me quiso decir. ¿Sí? Y solo de los efectos de la adrenalina vamos a hablar ahorita. Hagamos de cuenta que ahorita entra alguien más a interrumpirnos, ¿sí? Pero no es alumno, sino que como la saqué y ella tiene un amigo que es malandro, me viene a matar. Y entra con una pistola o nos amenaza. ¿Qué pasaría si alguno de nosotros ahorita nos pone una pistola en la cabeza? ¿Cómo nos ponemos? Hay 2 posibles respuestas. ¿Cuáles son? Es el de quedarse pasmado. ¿Sí? Ya llegó mi momento. Está de huida, ¿sí? O pelea. ¿Qué pasa con nuestro corazón en este momento? Se nos acelera. Entonces la adrenalina nos va a provocar taquicardia, frecuencia cardíaca aumentada. ¿Sí? Si la frecuencia cardíaca aumentada, que es aumentó el gasto cardíaco, ¿qué pasaría entonces con la presión arterial? Aumenta también. Entonces, presión arterial aumenta. ¿Cómo se pondría nuestra piel? Pálida. ¿Pero por qué se pone pálida? La sangre, o sea, va a haber una vasoconstricción periférica generalizada. Nos ponemos pálidos, porque el cuerpo necesita la sangre en otro lugar, ¿sí? En órganos vitales. ¿Principalmente a dónde? A los músculos, porque necesitamos pegar la carrera, ¿sí? O necesitamos pelear. Entonces estos músculos necesitan mayor cantidad de sangre. Entonces va
vasoconstricción periférica disminuida o aumentada, o sea, hay vasoconstricción periférica, ¿sí? Pero va a haber una vasodilatación a nivel de los músculos, porque necesitamos correr. ¿Qué pasa con los vasos sanguíneos del cerebro? ¿Dilatan o se contraen? Se cierran. Hay una vasodilatación cerebral, porque necesitamos pensar qué va a pasar, ¿eh? Supuestamente, algunos y otros no, pero había una vasodilatación muscular, vasodilatación a nivel cerebral. ¿Qué pasa con las pupilas? Se dilatan, ¿sí? ¿Y por qué? Porque si vamos a pegar la carrera, por lo menos tenemos que saber para dónde correr. Si no miráramos y estaríamos contra la pared, vamos acá, ¿sí? Necesitamos una dilatación pupilar para ver hacia dónde vamos a ir o para defendernos en dónde viene el golpe, ¿sí? ¿Qué pasa con nuestros intestinos? No les estoy hablando de las esfínteres. Intestinos. Hay vasoconstricción a nivel intestinal, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cuerpo no necesita absorber en ese momento nutrientes, sino que necesitamos esa sangre que estaba en los intestinos que pase a los órganos vitales. Entonces va a haber también una vasoconstricción intestinal. Esfínteres se pueden relajar, ¿sí? Se defecan, ¿sí? A nivel de... ¿qué otra cosa? Y nos faltan un montón de cosas, pero les estoy hablando porque, por ejemplo, el vaso, ¿sí? El vaso empieza a contraerse porque acumula mucha sangre y esa sangre se necesita que esté circulando. ¿Qué pasa con los riñones? ¿Necesitamos que el cuerpo filtre la sangre? No, porque es emergencia, entonces hay una vasoconstricción a nivel renal. Ahora, si esta vasoconstricción renal dura mucho, y eso es lo que le pasa a muchos pacientes que llegan a los intensivos después de un trauma general, o sea, por ejemplo, un politraumatismo, y hubo una vasoconstricción prolongada, sufren daño renal durante esa vasoconstricción. Los riñones son muy sensibles a lo que son pérdidas de sangre, ¿sí? O a la irrigación limitada. Entonces ya vieron todo lo que tiene esto, ¿sí? El efecto de la adrenalina. Pero uno de los principales efectos ocurre a nivel de lo que son los alvéolos. Produce una dilatación en los alvéolos pulmonares. Entonces aumenta también la frecuencia respiratoria y la capacidad de intercambio de gases entre la parte externa y el organismo. Entonces hay una broncodilatación, y es una broncodilatación muy fuerte. Y por eso de que en un paciente que tiene un shock anafiláctico se le tiene que poner adrenalina para evitar o que no vaya a haber un fallo respiratorio. ¿Sí? Y si ya lo hay, corta ese fallo respiratorio provocando una broncodilatación. Y ese es el efecto más importante que tiene la adrenalina para un shock anafiláctico. ¿Cuándo le vamos a pasar? Nada más de 3 a 5. ¿Qué significa esto? Miren, la ampolla viene de 1 a 1000. ¿Qué significa esto? No. Aquí hay 1 gramo de adrenalina por cada 1000 litros de solución. Entonces, multipliquémoslo por 1000, agreguémosle 3 y 2 más, ¿sí? Entonces, por cada 100.000 mililitros hay 1 gramo que serían 1000 miligramos. No, perdón, esto no es litros, esto sería, si tenía razón aquí alguien que dijo. 1 a 1000 es 1 gramo por 1 litro. Lo que equivale
tres ceros, en un miligramo equivale a 1 mililitro. La ampolla tiene 1 mililitro. Al 1 por 1000 significa que en esa ampolla hay 1 miligramo de adrenalina. Y solo le tenemos que inyectar de 0.3 a 0.5 miligramos, por lo tanto tenemos que inyectar de 0.3 a 0.5 mililitros. Como son dosis tan pequeñas, para administrar la adrenalina necesitamos jeringas de insulina, que son aquellas jeringuitas que solo le caben 1 mililitro. ¿Sí? Y ya viene preparada porque ya trae su aguja, porque esta es subcutánea, y la vamos a poner en el antebrazo, ¿sí? Debajo de la piel, no es dentro de la piel, no es intradérmica, es debajo de la piel, ¿sí? Es subcutánea. ¿Y cuánto le vamos a inyectar? Si es paciente adulto, de 0.3 a 0.5. Si es un niño, ¿cuánto? De 0.15 a 0.25. Porque es la mitad de lo que corresponde al paciente adulto. Y si es un bebé, sería de 0.07 a 0.012. Son dosis muy pequeñas, que no la pueden medir ustedes con una jeringa de 5 o de 3 mililitros. Tiene que ser la jeringa de insulina. ¿Sí? ¿Estamos claros? Bueno, ahora vamos a hablar sobre la efedrina. La efedrina es un medicamento que se usa para aumentar la frecuencia cardíaca. Hagan de cuenta que ustedes tienen un paciente que se le bajó la presión arterial y necesitamos subirle la presión arterial. Entonces le ponemos efedrina, va a provocarle taquicardia, pero también provoca aumento de la presión arterial. Y la efedrina tiene 50 miligramos. 50 miligramos vienen en una ampolla de 1 mililitro. Pero solo necesitamos pasarle de 5 a 10 miligramos. Ahora, ¿cómo se hace? Con esta, lo que hacemos es que a esta ampolla de 1 mililitro la vamos a llenar, o vamos a jalarla con una jeringa de 10 centímetros cúbicos. Y vamos a jalar solución salina 9 cc. Entonces tenemos 9 centímetros cúbicos de solución salina. Solución salina más 1 mililitro que tiene la ampolla. Entonces en total tendríamos 10 centímetros cúbicos o 10 mililitros en esta jeringa, ¿sí? Le sumamos la ampolla más 9 cc de solución salina. ¿Cuánto tenemos? 9 más 10 más 1 son 10 mililitros o 10 centímetros cúbicos. ¿Y cuántos miligramos de efedrina tendríamos en esta jeringa? Los 50, o sea, estos están en los 10 mililitros diluidos. Significa que cada centímetro cúbico va a tener 5 miligramos. Entonces, nosotros cargamos nuestra jeringa con 9 cc más la ampolla de 1 cc, tenemos 10 mililitros en nuestra jeringa. Adentro están los 50 miligramos de efedrina. Pero solo necesitamos pasarle de 5 a 10, o sea, le inyectamos 1 o 2 mililitros de esa solución. ¿Sí? Puede ir directamente dentro de la vena, ¿sí? Y eso esperamos más o menos 5 minutos esperando que le aumente la presión arterial. Si a los 5 minutos no hay respuesta o no ha subido, se le puede volver a poner otra dosis. Otra vez, 1 o 2 mililitros. Y esperamos respuesta hasta que se estabilice la presión. Pero hagan de cuenta que ustedes están en su clínica y solamente tienen una ampolla y cuando la van a poner se les cae, ¡pum!, y se hizo la prueba. ¿Qué otra manera podríamos tener en la clínica
no pensando en medicamentos, ¿sí? Para intentar subirle la presión. O sea, la cantamos porque ya no tenemos la polla. No, porque son dosis tan pequeñas y lo único que vas a provocar es intoxicar al paciente con anestesia. ¿Sí? O sea, La coca. algo dulce no, porque no es la presión lo que se le bajó, o sea, es la presión, no el azúcar. Pongámoslo al paciente en posición supina, ¿sí? Y le subimos las piernas para aumentar el retorno venoso, ¿sí? Y que haya más sangre circulando, y eso puede aumentar ligeramente la presión arterial. Lo que se puede hacer también es vendarle las piernas, ¿sí? Al vendar las piernas disminuimos el diámetro del muslo y de la pierna, y esa sangre que está ahí regresa al torrente sanguíneo. O sea, no es el medicamento, sino todos le dirían, tiene hipotensión, vamos a dar. No, pero estamos hablando de una emergencia que hace, nos perdió el medicamento y que tendríamos que trasladar al paciente para que lo estabilicen en el hospital. Pero eso, que es algo tan sencillo, nos puede ayudar. ¿Dudas de eso? ¿A qué hora termina la clase? A las 2. Denme 15 minutos más, ¿sí? Y alargamos. ¿Cuándo me dicen así descansan? Yo sé que es un viernes. No puedes. Es que siempre he dado clases los lunes y viernes en quinto, pero ahora solo el lunes, miércoles y jueves. Entonces estoy pensando que el viernes. Pero es previernes. Y es la última clase, ya no tiene más, ¿no? ¿Hace tiempo? Entonces seguimos. Ahí está la anestesióloga que me puso la sedación, que le dio la sedación. Le pasamos un suero. Y los medicamentos, si el paciente está canalizado, se pueden pasar directamente en el suero, ya sea reservorio, pero no nos serviría, si es una urgencia, pasárselo ahí, porque cuando va a pasar, no, se le coloca en el set de venoclisis, que tiene una cámara donde se pueden inyectar ahí los medicamentos y pasan directamente a la circulación, ¿sí? Entonces, a través del suero se tiene que pasar volumen, que solo estamos manteniendo la vía permeable, y en esta manguerita que es el catéter, que es la tubería, tiene una cámara donde podemos inyectar los medicamentos. Igual tenemos que poner anestesia con los pacientes. ¿Cómo se administran los medicamentos y en qué lugar los vamos a administrar? Para que funcione el medicamento tenemos que alcanzar las dosis necesarias. Y esa dosis llegar al órgano. Por ejemplo, queremos estimular el corazón y aumentar la frecuencia cardíaca, no se lo vamos a poner en el pie y esperar que no tiene que ser en un lugar que ya vimos que entre las vías más rápidas es la sanguínea, que estamos hablando de 20 segundos aproximadamente. Pero la vía más rápida es de inhalar, seguida de la endovenosa, que es entre 20 y 30 segundos. La sublingual también es una vía rápida, no estamos hablando de más o menos hasta un minuto. Y la intramuscular, que también puede servirnos como una manera de administrar medicamentos, pero no es tan rápida. Por ejemplo, le ponemos a alguien en el glúteo, pero tiene unos glúteos muy grandes, ¿sí? Y ustedes meten la aguja y se quedan en tejido graso. Y se va a quedar un montón de tiempo, porque el tejido graso es poco vascularizado, ¿sí? Entonces, el glúteo, descártenlo como un área
de pasar medicamentos en una urgencia médica, porque se tarda alrededor de 20 minutos en absorberse y llegar al torrente sanguíneo. Es más fácil si van a poner el músculo deltoides en el brazo. Si lo ponemos en el brazo, disminuimos más o menos unos 10 minutos el tiempo. Entonces, glúteos 20 minutos es mucho. El deltoides 10 minutos para adultos. Y en niños, un área que se utiliza es que si tenemos el muslo, estamos viendo acá el muslo, está la rodilla, dividimos el muslo en dos, o sea, en esta parte de aquí y en la otra parte, la parte lateral y la parte medial. Donde vamos a inyectar es en la parte externa o lateral. La parte lateral o externa del muslo. Si le inyectamos acá, aquí pasan vasos sanguíneos muy importantes y lo podemos inyectar intravascularmente. Nosotros no queremos eso aquí, queremos que sea intramuscular. Entonces es en la parte externa del muslo. Y un músculo que tenemos y que todos conocemos está la lengua. ¿Sí? Hagan de cuenta que se nos va a poner en la lengua, es un músculo. ¿Sí? Pero no le hagan pasar los 10 cc de un medicamento. ¿Sí? Es para dosis muy pequeñas. Se podría utilizar. ¿Sí? Y la dosis, o sea, perdón, el tiempo de reacción es más rápido. Están hablando de 3 minutos. En la familia siempre hay alguien que no está tan bien de la cabeza, no está así. Mi hijo, Pablo de Barça, ahí no sé qué me pasó, pero se está yendo mejor. Es mi hijo más grande, ahí están pequeños estos, ahorita el grande ya tiene 26. Ninguno, o sea, todos fueron pensantes y no se dieron ontología. Es que sí, vamos a una profesión más pura de gracia a la que seguimos. Y les voy a decir por qué. O sea, el riesgo de atender pacientes es que se les va a complicar. Somos los responsables en una clínica dental, aunque esté en la sala de espera, o esté en el sillón, o se va a ir, somos responsables de la vida de ellos. El riesgo de que no queden bien los tratamientos. Moralmente uno no se siente bien cuando algo no queda bien. Si ustedes tienen una amalgama pura de gracia y se da al paciente, pues el paciente no lo sabe, pero ustedes sí lo saben. Y si el paciente se va con alguien más, el otro sí le va a decir que trabaja más por la pata. O sea, es el grande es matemático y el pequeño, ahorita en mayo se graduó allá en la universidad, en administración. Y tengo todavía 2 más. Tal vez sale por ahí. Bueno, ¿qué hora tenemos? Bueno, lo vamos a dejar por ahí, porque trae oxígeno, me ocupa un montón. Entonces, léanse para el día lunes. Hay uno de los capítulos, ahí les voy a decir cuál no tienen que leer entre los que están, pero lean hasta el capítulo donde están medicamentos. Está más adelante todavía de lo que les había dicho, pero les voy a pasar los números. No sé cómo está ahí. Pero hay uno que se llama preparación, que ese creo que no, pero ahí se los voy a pasar. Que tengan un buen día.